Muy buenos días a todos y a todas. Ante todo, quería hacer un llamado que Dios proteja a los heridos, a los familiares de las víctimas del terrible atentado de New Orleans y a las personas que hoy están padeciendo los terribles fuegos incontrolados de California. Entrando en el evento, bienvenidos a todos nuestros queridos amigos de Constructores de Puentes. Les agradecemos su presencia y que una vez más nos acompañen en nuestras iniciativas. Constructores de Puentes es una agrupación que aglomera personas que profesan la fe católica y la fe judía, unidas en su propósito de preservar los valores de la sociedad occidental: libertad, amor al prójimo, amor a la vida, a la familia. Hoy tenemos el honor y el privilegio, gran privilegio, de contar con la reconocida y afamada Pilar Rahola, quien no necesita presentación alguna dentro del mundo cristiano o judío. Pilar es exdiputado del Congreso Español y ex vicealcaldesa de la ciudad de Barcelona. Lleva más de 3 décadas como analista de política internacional, Oriente Medio, terrorismo, islamismo radical y antisemitismo, habiendo sido entrevistada por multitud de periódicos, radios y canales de televisión. Pilar es una prestigiosa periodista y ensayista, escritora de varias exitosas novelas y libros sobre yihadismo, Oriente Medio, antisemitismo y cristianofobia. Ha sido premiada internacionalmente por su obra Basta, sobre la opresión de la mujer en las sociedades musulmanes, siendo un grito de alerta y advertencia de la necesidad de reaccionar ante el islamismo radical, este reto totalitario que ha tomado proporciones gigantescas. Además, es autora del libro SOS Cristianos, en el cual se adentra en nada menos que la persecución de los cristianos en diferentes circunstancias y geografías del mundo de hoy. Su constante lucha por los derechos humanos y en contra del antisemitismo la han hecho merecedora de múltiples premios internacionales, entre ellos el Mass Media, otorgado en Washington por el American Jewish Committee, el Daniel Pearl, otorgado en Boston por el Anti-Defamation League, el Morris B. Abraham Human Rights, otorgado en Ginebra por UN Watch, y cuenta con un bosque de 2.500 árboles en su honor en el Negev en Israel, que es una gran emoción. Desde febrero del 2024 es presidente del nuevo Consejo de Asesores para Latinoamérica de la Sociedad Combat Antisemitism Movement CAM. En esta ocasión, el evento se va a desarrollar como una conversación con Pilar Rahola, dirigida por nuestra muy querida Patricia Weinberg. Y sus preguntas, por favor, todas las pueden hacer por el chat. Patricia, que no se queda atrás, es fundadora de Constructores de Puentes, nacida en Buenos Aires, Argentina, de padre judío y madre católica. Abrazó la fe católica a los 19 años. Es licenciada en Estudios Orientales de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, donde también trabajó como profesora adjunta en la Cátedra de Filosofía Judía durante 2 años. Desde su bautismo ha sido miembro hasta nuestros días de la Acción Católica, primero en Argentina y luego en Miami. En el año 94 fue invitada a formar parte de la Comisión Episcopal de las Relaciones con el Judaísmo de la Conferencia de Obispos Católicos de Argentina. También trabajó para la Secretaría de Culto y de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y estuvo muy involucrada en las relaciones con la comunidad judía y el diálogo interreligioso mientras coordinaba los trabajos preparatorios del primer foro sobre el Holocausto que se llevó a cabo en Buenos Aires en el año 2001. Ha dictado numerosas conferencias sobre judaísmo y diálogo interreligioso. Actualmente coordina estudios bíblicos, como ustedes mismos saben, en varias iglesias del sur de Miami y desde hace casi 2 años conduce el programa Descubramos la ternura de Dios por Radio Paz y tiene programas sobre temas bíblicos en EWTN en español. Para no perder ni un minuto más de esta interesante conversación, le doy la palabra a Patricia. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Pilar, nuevamente, muchas gracias. Es un honor, con todas las letras en negrita y en mayúscula, que usted esté presente hoy aquí, porque la verdad ilumina no solo nuestro entendimiento, nuestro corazón,
y es algo fundamental en lo que respecta a nosotros en cada encuentro de los miércoles. Para generar un corazón como el suyo es que nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, para darnos cuenta que no hay diferencias, sino solo coincidencias entre hermanos y la obligación de construir un mundo mejor. Así que realmente mi agradecimiento y mi reconocimiento. Y hoy, como me decía mi amigo Dan, que nos acompaña desde Israel, todo Israel ama a Pilar Rahola. Así que no, eso realmente le tiene que llenar el corazón, ¿no? Porque son realmente personas que no la están pasando bien desde hace mucho y en especial en estos momentos. Así que bueno, ¿por qué estamos acá? Y un poco el moto que hizo que nos encontráramos en esta mañana con usted es la primera pregunta, que parece a lo mejor un poco inocente, pero me parece que es el centro de nuestro diálogo hoy. ¿Nuestra sociedad judeocristiana está en peligro? ¿Realmente está en peligro? Bueno, voy a intentar, primero estoy muy feliz, de verdad. Me parece esta organización que tenéis, este vía de puentes entre sensibilidades y trascendencias espirituales, que al final son la misma. Es el mismo lenguaje, es el mismo Dios del amor, es el mismo diálogo. Me parece extraordinario como iniciativa, me siento orgullosa de estar hoy aquí. De verdad, es la mejor manera de empezar una linda mañana en Miami, creo que un poco fría. Y en este sentido, gracias, gracias a vosotros. A la pregunta que tú haces es muy importante. Intentaré no hacer tanto hoy una conversación más política, sino quizá un poquito más humanista y trascendente en la medida en que pueda, porque ya sabes que yo soy una guerrera del análisis político y vuestro lenguaje, que es muchísimo más sutil, a veces se me escapa. Pero mira, creo que lo que llamamos civilización judeocristiana ha fundado la civilización moderna. Eso me parece indiscutible. Y si permites algo que alguna vez ya he explicado, pero que creo que es importante, todo lo que ha cuajado en lo que hoy llamamos Carta de Derechos Humanos y en lo que hoy llamamos democracia liberal, empezó en los Diez Mandamientos. O empezó, si tú quieres, en las más de 300 normas del Levítico, que son de alguna manera el eje, la red de normas que te permiten vivir en sociedad. Lo primero que tenemos que entender es que nuestras sociedades modernas se basan en la libertad y en la prohibición. No se entiende la libertad sin la prohibición, sin la norma. Es decir, en nuestras sociedades eh, somos libres porque no podemos matar. Somos libres porque no está bien robar. Somos libres porque hemos aprendido a convivir, es decir, a amar al prójimo y a respetarlo. Ese concepto de vecindaje, ese concepto de amor al prójimo y de normas nos ha permitido crear sociedades como la sociedad, como las democracias liberales, donde podemos como mínimo intentar tener más justicia social, más convivencia, etcétera, etcétera. Todo nace con ese puente entre lo que es las normas del Levítico y los 10 mandamientos cristianos. Es decir, un código de conducta que viene de la trascendencia espiritual, pero se convierte en una norma civil. Después vendrán muchas cosas. Después vendrá el Código Penal romano, que es muy importante, la Ilustración francesa. Después viene, por supuesto, la Carta de Derechos Humanos, pero todo empieza aquí. Cuando hace más de 3000 años alguien le dijo a su pueblo, no está bien matar. Y eso, hace 3000 años, era una locura. Cuando tú me preguntas si esto es en riesgo, yo tengo que decirte que hoy en nuestras ciudades, en nuestras universidades, en muchos lugares no hablo de dictaduras, en democracias, hay gente que dice, no está bien matar, depende. Y en el depende se rompe la cultura judeocristiana que nos alimenta. El depende es destructivo. Cada universitario que dice no está bien matar, pero jamás tiene razón porque la causa total,
Persona que dice se tiene que entender que están muy enfadados y han hecho el 7 de octubre, está destruyendo la civilización judeocristiana, que implica que hay unas normas que tienen que ver con los valores humanos y los valores morales y éticos, es decir, sirven para lo trascendente y para lo civil, que no pueden romperse. Y por tanto, sí, me extendería mucho más, pero quiero que vayamos hablando. Pero sin ninguna duda, estamos en un momento donde aquellos que nos hemos educado en esas normas civilizadoras, en esas normas de la civilización moderna, estamos viendo cómo hay espacios y áreas en el relato público que las están quebrando. Entonces, bueno, no está bien violar, depende. No está bien matar, depende. No está bien invadir un territorio y destruir sus casas y sus gentes, depende. El depende nos destruye. Mm. Una cosa que escuchaba con atención y que te hizo mención a que todo empezó con los 10 mandamientos y con la ley de Moisés, y una cosa que identificaba al pueblo de Israel en ese momento era que a través de los 10 mandamientos y de la ley de la Torá, alcanzaban la vida en libertad. ¿Podríamos decir que el hombre actual tiene miedo de vivir en libertad? Sin ninguna duda. Yo creo que, tal como explicaba, la civilización tal como la entendemos, que probablemente hemos creado el sistema político, social y humano más cercano a un concepto de justicia. Evidentemente nuestras sociedades son injustas, tenemos que luchar permanentemente por que sean más justas, por tener más preservados los derechos. Evidentemente es una lucha permanente porque, sin ninguna duda, ir hacia el bien siempre es una lucha constante, ¿no? Y soñar en una sociedad igualitaria justa es ir hacia el bien. Pero dentro de ese camino no hay duda de que la democracia, tal como la hemos planteado, como nació en el siglo XX, el Estado de Derecho y cuajó y luego ha ido cuajando, es el modelo más perfectible, pero al mismo tiempo más perfecto que hemos inventado. De manera que cualquier otra cosa que se ha intentado, las dictaduras, el despotismo ilustrado, por supuesto el comunismo, en fin, todo este tipo de fenómenos, de sistemas que han ido buscando, los sistemas feudales sin ninguna duda, no servían para ese ideal máximo que era encontrar las normas básicas en las que poder mirar a la cara y entendernos. Todo empieza, por tanto, con la ley de Moisés, sin ninguna duda. Y empieza con la idea de que yo creo que lo más revolucionario de la Torá, y por tanto también de la Biblia de los católicos, lo más revolucionario es el amor al prójimo. A mí me parece algo fascinante, absolutamente fascinante, que hace tantísimo tiempo consideraran que amar al otro, al que no conoces, al diferente, es el otro, el otrismo, ¿no? Forma parte del bien, forma parte de los valores que hay que preservar. Y lo que estamos viendo, y de alguna forma lo que antes os lo comentaba, es que lo que se destruye es ese amor. De hecho, el odio, el antisemitismo, por ejemplo, es la destrucción completa del amor al prójimo. Es decir, amo al prójimo, no, amo al mío, pero al prójimo no. ¿Eh? Por tanto, en ese sentido, yo no recuerdo ya, me tendrás que perdonar, Patricia, la pregunta, porque siempre empiezo y me voy No, yendo. la pregunta era si no era una reacción del hombre de hoy Ah, como negándose a vivir en libertad, ¿no? Miedo a la libertad, porque la bueno, libertad conlleva responsabilidad, por ejemplo. Bueno, la libertad siempre es el miedo a la libertad de Eric Fromm, ¿no? La libertad siempre tiene riesgos y sin ninguna duda se vive con más seguridad, que no con más felicidad, en Mm, países con dictaduras, cuando más atroces, más seguras, más ordenadas mm, y más tristes, ¿no? La libertad mm, es un riesgo y es una lucha. El hombre actual o el ciudadano actual tiene miedo a la libertad, tiene miedos y los mm, miedos ayudan a las sociedades que no son libres. Pero también no es tanto la decisión del ser humano, del ciudadano, también de grandes intereses geopolíticos y estratégicos que nos están llevando hacia un mundo que a mí me asusta. Si os soy sincera, en este grupo
yo me siento muy familiar ahora, estoy como si estuviera hablando en mi casa. Y creo, y haber conseguido, si me permites, Patricia, esta atmósfera entre gente de tantos lugares del mundo, de verdad preservarlo porque es extraordinario. Mm, Eh, de alguna forma, si tú miras la historia de las civilizaciones, han tenido sus momentos de auge, han tenido su crisis y su caída. ujú, El gran sistema medieval que durante siglos conformó el mundo occidental como mínimo, después tiene la gran crisis y acaba en el Renacimiento. Es decir, que en este ujú, caso es la pintura de Miguel Ángel en el Vaticano, ¿no? Ese hombre que empieza casi a tocar a Dios, ¿no? Porque ese es el Renacimiento, ese es el humanismo. De golpe el ser humano tiene importancia, ¿no? Más allá. Y además el ser humano individual, desnudo, ¿eh? Es mm, una metáfora extraordinaria esa mm, pintura. De manera que, y después el Renacimiento nos va conllevando, después de muchas tragedias y de dos guerras mundiales, a una sociedad de democracia. La sociedad de democracia nos parece eterna, pero es muy nueva, es muy nueva. Existe desde hace 2 días. En realidad es un invento que cuaja después de todo ese fenómeno, esa narrativa de valores que van consolidándose, pero cuaja en el siglo XX. ¿En el siglo XXI se va a preservar? Es mi duda. Yo no lo tengo tan claro y no quiero ser pesimista, no lo soy nunca. Si me permiten, todos los judíos que están en la sala recordarán una frase de Abba Evans, que fue muy famosa en su momento en la ONU, que ante una situación de las muchas que Israel ha vivido terribles, en una situación creo que de guerra, no recuerdo ahora muy bien, él hizo un discurso muy optimista y alguien le preguntó, ¿cómo puede ser optimista en este momento? Y Abba Evans dijo, los optimistas se mueren igual que los pesimistas, pero viven mejor. Por tanto, yo voy a ser optimista siempre, ni que sea para vivir mejor y porque además los que creemos en el bien, en la luz, al final siempre somos optimistas, porque siempre tiene que ganar. No hay otra, no hay vida en lo otro. Solo hay vida aquí. Por tanto, en este sentido soy optimista, pero sí que me da miedo que analizando la situación global, yo lo que veo es que Europa, gran cuna de muchas tragedias, pero también gran cuna de los derechos fundamentales, está ahora muy mal, naufragando en una situación de miedo colectivo, con una aparición de todo el fenómeno islamista radical que está rompiendo también las estructuras, incluso morales, pero políticas, de nuestras sociedades, con unos retos que no sabemos cómo enfrentar. Estados Unidos está en una crisis de identidad, donde va también basculando como bien puede, pero con todas las dificultades. Latinoamérica está, lo que diríamos en castellano, hecha unos zorros, muy complicada. Y entonces, si tú haces el análisis, la monitorización de cómo está la salud democrática del mundo, hoy tenemos menos democracias. Algunas de las que tenemos están muy mal, se considera democracia Venezuela o Hungría, por ponerte dos ejemplos. Y además, las dictaduras se han consolidado como poderes fácticos en el mundo. De hecho, hemos sustituido la sociedad bilateral, comunismo-capitalismo, luego, después de la caída del comunismo, por una sociedad unilateral, que era Estados Unidos el gran gendarme, pero ahora esto lo ha dejado, en realidad ahora estamos en otra situación, y quien está cuajando como poder en el mundo es una tríada que se llama China, Rusia e Irán, que está con sus debilidades, pero aún se mantiene allí. Fíjate que la guerra de Ucrania incluso ha recuperado Corea del Norte, que es lo más loco que hay en el mundo, ¿no? Yo no veo, y además ha pasado algo terrible. Creo que era Kissinger que decía siempre que cuando llegara la alta tecnología, las dictaduras se volverían democracia. Porque su tesis era una tesis que era buena, era en el momento en que los ciudadanos tienen capacidad de luchar por su bienestar y se crean las clases medias te traen libertad de comercio, libertad de prensa, etcétera. No es cierto. Hoy por hoy vivimos en sociedades enormemente ricas, altamente tecnológicas, el petrodólar, China, con dictaduras. Es decir, la idea de que la alta tecnología y el bienestar traería democracia ha quebrado. No es así. A veces puede, pero no es así. Con lo cual, es una pregunta muy importante la tuya,
que tiene más preguntas que respuestas. Yo no te voy a dar una respuesta, te doy esa ambivalencia de no sé. No sé si nuestros miedos nos están llevando a la ruptura de una civilización que durante 150 años ha sido muy importante, pero va a durar. Ese modelo del Estado de Derecho lo vamos a poder aguantar, lo aguantaremos demográficamente, por ejemplo, el tema de sanidad, el tema de jubilación, todo esto es también muy complicado. Tenemos un problema, un reto ecológico. Y todos estos miedos que van cuajando, más el fenómeno del islamismo radical, los fanatismos, todo este fenómeno nos va a preservar la democracia liberal. Hoy por hoy no puedes estar seguro que sea así. Pero no quiero desanimaros, ¿eh? Bueno, al contrario, está buenísimo porque es bueno tener un diagnóstico muy bien explicado como lo has dado, Ay, perdón que te he tuteado, Pilar. No, por Este, favor, claro que sí. como decías, me siento tan a gusto que es como un diálogo con un café, Aquí, ¿no? Y, aquí respiro hermandad, o sea que nos encontramos, pero con seguridad. totalmente. Y una de las cosas que veíamos, ¿no? Y que siempre me preguntan a raíz de lo que te preguntaba de la libertad, porque siempre a mí me gusta eh, contarles la historia de por qué surge el pueblo elegido, ¿no? Que no es una cosa mágica, sino que es una decisión de vivir de una manera diferente. Es la decisión, como tú decías, de tomar una forma de vida radicalmente distinta a lo que se venía viviendo en ese momento, cuando uno pone en contexto las tribus y todo lo que pasaba en el Medio Oriente de hace miles de años. Entonces, siempre surge la pregunta que me hacen a mí, ahora te la tiro a ti, para, porque me es muy difícil responder sacando la imagen mágico-religiosa, ¿no? Porque a mí me gusta mis alumnos y los que compartimos los grupos de Biblia y de otros grupos que están aquí también, saben que yo trato de sacar lo mágico, porque en lo mágico yo no puedo hacer la diferencia. En cambio, en lo humano yo sí puedo hacer la diferencia, que es lo que nos convoca estos grupos, ¿no? Entonces, sacando eso, ¿por qué siempre contra Israel, contra el pueblo elegido, contra estos que se determinaron a vivir de una manera diferente? Mira, es otra de las preguntas que tienen más preguntas que respuestas, pero vamos a intentarlo. Al menos en la reflexión, que esta es, de verdad es una pregunta que tanto en el caso de Israel como en el caso del antisemitismo globalmente, me Ujú. llevo toda mi vida preguntándome, ¿eh? El por qué. Ayer lo comentaba en la conferencia que dimos en la sinagoga. Y también con el grupo de mujeres les comenté que, que era sorprendente que en un mundo donde hay 8.000 millones de personas, los 8.000 millones saben que existe un pueblecito de 15 millones que son los judíos. Y esos 8.000 millones no saben que existen un montón de pueblos, de gentes, de identidades, pero en cambio todo el mundo, desde las montañas del Punjab hasta donde quieras del mundo, saben que existen los judíos y una parte sustancial de ellos cree que son un pueblo peligroso o un pueblo sospechoso, etcétera, etcétera. Creo que fue con la Alicia que hacíamos los cálculos. Las organizaciones que monitorean el antisemitismo hablan de un 25 o un 30% de antisemitismo estructural en el mundo. Que dirás, bueno, qué bien, solo es un 20-30%, pero eso significa que 2.000 millones de personas, claro, es que es una absoluta, no sé, yo de matemáticas no soy, pero cuenten ustedes un 25% lo que significa, más o menos, ¿no? Lo cual realmente tu pregunta es muy pertinente porque estamos hablando de que el mundo se ha conformado con muchas cosas y entre ellas el odio a los judíos. Forma parte de la civilización moderna. De hecho, yo siempre digo una frase europea en respecto a Europa que me parece muy clara. Europa no se explica sin los judíos, sin la ciencia, el conocimiento, la literatura. Es un hilo, es un hilo de oro de conocimiento. El pueblo judío otorga a Europa uno de sus momentos más brillantes, pero tampoco se explica sin el odio a los judíos. Auschwitz. Y antes de Auschwitz, la persecución,
los pogroms, Dreyfus, etcétera. Ese también es un hilo, aunque es un hilo macabro, ¿no? Entonces, el porqué y el porqué el odio a Israel, que ese es mimético. Es decir, si tú has aprendido a odiar un pueblo, aprendes a odiar su nación. No, no, a mí no me parece sorprendente. El antirrealismo no es un concepto político, tiene que ver con algo más estructural y más profundo. Luego tiene que ver con elementos políticos, ¿eh? Pero tiene que ver también con algo estructural. El por qué. Bien, yo creo que tú lo enfocabas muy bien. Eh, la grandeza del pueblo de Israel también es su fuente de desgracias, que es la identidad y la identidad en libertad. Es decir, el pueblo de Israel, tú que tendrás mucho más conocimiento bíblico que yo, por supuesto, porque yo soy de cultura católica, he estudiado en una escuela de monjas, pero luego me perdí un poco. Es decir, que permíteme que me exprese en este sentido, porque creo que es importante que me conozcáis en ese punto. Yo no soy creyente, pero hay un pero. Es decir, y el pero es muy importante. Yo como buena racionalista, que vengo de cultura enciclopedista, soy pura ilustración francesa, siempre tengo el concepto de la razón y la duda, ¿no? Es decir, a mí me cuesta mucho creer en una trascendencia espiritual. Pero como me dijo una vez un rabino, cuando tienes un poco de conocimiento no crees en Dios. Cuando tienes mucho, empiezas a dudar, te acercas más a Dios, porque te acercas más al enigma, al misterio, ¿no? De manera que yo nunca diré que soy atea, eso me parece una locura, ni agnóstica. Yo soy alguien que la duda no me permite creer, pero creo enormemente en los que creen. Yo tengo, mi marido no solo es católico, es creyente, y te lo resumo en esta metáfora. Estábamos adoptando a nuestra hija Ada en Siberia y antes de hacer mi hija más pequeña, y antes de hacer el viaje hacia lo desconocido, no la conocíamos aún, nada era, nos paramos en la iglesia de Kazán, en plena Plaza Roja, para hacer una pregaria. Mi marido quería hacer una pregaria. Y casi te aviso que igual me puede emocionar explicándolo, pero fue muy lindo. Y la iglesia de Kazán solo aceptan rosas blancas. Es una iglesia en conmemoración de una victoria con los tártaros, o no me acuerdo qué, pero por supuesto es ortodoxa. Y entramos allí y mi marido puso unas velitas, se puso de rodillas y empezó a hacer una plegaria. Había tanta luz. Ah, de verdad. Es decir, yo no sé si existe Dios, pero ahí estaba. ¿Eh? Por eso quiero decirte que creer o no creer, no sé, desde luego yo me siento sola ante la muerte porque no tengo ese punto de esperanza, ¿no? Es decir, me falta, eso me falta. Y prefiero mantenerme en la duda, yo soy muy espinosa, me mantengo en la duda, pero qué lindo la gente que a través de Dios es mejor. Y te pondré como ejemplo a mí el ejército de paz que significan todos los curas católicos que están por el mundo ayudando en las peores zonas, los misioneros. Buah, que imagínate, cuando estuve escribiendo esos cristianos, me acuerdo que me encontré con muchos testimonios de católicos caldeos en pleno Mosul, con la llegada del Estado Islámico, siendo torturados y diciéndoles que tendrían vida, no morirían si se convertían al Islam, y no se convertían. Y recuerdo el testimonio de un caldeo que sobrevivió, que me dijo, lo tengo en el libro, solo nos quedaba Dios, nuestra fe, era nuestro último acto de libertad. Claro, esto yo puedo tener mis dudas con Dios, pero ahí hay algo. Al final, y creo que esto es lo que vosotros representáis, al final el racionalismo y la fe tienen que darse de la mano. Porque el misterio de la vida es tan grande que uno puede explicarlo a través de la razón, pero dejemos que también los creyentes nos ayuden. Porque esto es muy complicado y no tenemos las respuestas, ¿no? Bueno, quería presentarme así también porque en este sentido creo que es importante que entre nosotros este puente también es un puente para los que esto de creer nos cuesta más. Pero yo te repito, yo voy a una sinagoga a un Shabbat y ahí me siento tan feliz y tan bien. Y voy a una misa católica. Recuerdo en la muerte de mi papá que tuvimos una misa muy linda y había tanta belleza en ese momento que a mí me calmó. ¿Eh? Bien, Mm, volvamos mm. a tu pregunta porque si no me voy perdiendo, pero Gracias, creo que gracias por compartir el corazón. Gracias.
Sí, porque creo que en un foro donde hay tanta belleza, es muy bueno que nos conozcamos bien y no quiero que haya ninguna duda en este sentido. A mí si me preguntan, ¿es cliente? Yo diré que no, pero quiero que conozcáis el pero, porque el pero es muy largo, ¿entiendes? Alguien me dice, ¿vas a acabar creyendo? Bueno, no sé, realmente allí yo prefiero mantenerme en la duda. Hay cosas que no entiendo, punto, ahí me quedo. Pero de todas formas, a mí no me molesta mi marido poniendo sus velitas para su hija, porque, o por ejemplo, ahora que tuvimos un problema de salud con uno de mis hijos y un rabino me dijo, voy a ponerte en el muro, en el muro de Jerusalén, el muro de los lamentos, una bregaria y se curó y le dije, bueno, rabino, algo has hecho. O sea que ahí estamos. Bien, ya no me acuerdo de lo que me preguntaste, o sea que tendrás que volver a hacerlo. Estábamos hablando sobre el por qué Ah, Israel sí, siempre sí, como sí, punto sí, en la mira, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, entonces, sin ninguna duda, este es un pueblo. Pilar, disculpa, estás en mute. Ahora, Sí, ahora sí. alguien, no sé qué pasó, alguien me silenció, ya está. Bueno, alguien, ya está, ya estoy. Bien, ¿cómo es posible que ese pueblo, y solo es en el mundo, no hay ningún otro, haya tenido tanto aportación a la humanidad? Hablamos, es una locura, la aportación judía a la humanidad, solo tienes que mirar las estadísticas de los premios Nobel a lo largo de la historia. Un pueblo que no es nada con cantidad de premios Nobel en todas las materias. Solo tienes que ver Israel, un pequeño país que tiene 70 años de historia. En toda su historia ha tenido permanentemente guerras, terrorismo, violencia, muertes. Tiene que defenderse, tiene que dedicar una parte importante de su PIB a la defensa porque quieren destruirlo. Y a pesar de esto, ¿cuántos premios Nobel llevamos israelíes? Es decir, la aportación de los judíos al mundo, globalmente, en el arte, en la literatura, en el conocimiento, tendría que obligarnos al mundo a decirles gracias cada día, porque es realmente extraordinario. Es único. Igual que es único el odio, es único también su aportación. Por tanto, ¿por qué no? ¿Por qué esa? Yo creo que tiene que ver con cómo se forman la civilización moderna, ese hilo que íbamos explicando, pero se forma en momentos complicados. Cuando, cuando el pueblo judío empieza a articular su identidad a través de la ley de Moisés y empieza a articular, por tanto, ese concepto de un mundo donde hay un libro, donde de golpe hay, por ejemplo, sanidad, hay una capacidad de cuidarse, hay un concepto de comunidad fuerte. Cuando todo eso se va creando, eso es una amenaza para el mundo. Es decir, el pueblo judío nos aporta unos principios de identidad y de libertad que son muy corrosivos para las sociedades en las cuales vivía, que ni eran libres, ni eran humanitarias, ni tenían ese concepto del conocimiento y de la comunidad. Y después tenemos que decirlo claro, Patricia, me parece que es evidente que a partir de la aparición del cristianismo, que es fundacionalmente antisemita, empieza a cuajar la idea de que ese pueblo que nos aportó tanto es un pueblo maligno. Los cristianos inventamos el concepto del deicidio. Es tan malo que mataron a Dios. Y eso funda la civilización moderna. Igual que lo funda la luz, fíjate que si tú vas mirando los grandes pensadores del del siglo XVIII, XIX, XX, fíjate que Voltaire es un antisemita, fíjate que Lutero es un antisemita, es el gran reformador del protestantismo, tiene ideas avanzadas y sin embargo es un antisemita. Es decir, que cada vez que nuestra cultura avanza intelectualmente, y aporta nuevos conocimientos y aporta nuevas formas de ver el mundo, las aporta con el odio a los judíos. No nos sacamos de eso. De hecho, hasta Juan XXIII, ni tan solo el cristianismo, tardamos casi 2000 años en decidir que eso estaba mal, que decir que había un pueblo que había matado a Dios estaba mal. ¿Eh? Es decir, que no me parece extraño porque llevamos tanto tiempo, tantos siglos, el último milenio sin duda, en todo caso, llevamos tantos siglos creando la idea de que hay un pueblo, el único del mundo sospechoso
maligno que crea todos los problemas, que cómo no, al final va a ser el pueblo odiado. Y eso se muta. Es decir, hay personas, en la época de los cristianos, nuestras sociedades eran sociedades que iban a los autos de fe. Yo explicaba el otro día que mi papá de pequeño, mi papá era un hombre de luz y fue la persona que me hizo conocer el Holocausto. Pero de pequeñito iba a jugar en su pueblo, en un pueblo de la Costa Brava, un pueblo pequeño del Mediterráneo, iba a jugar a una cosa que se llamaba matar judíos en Semana Santa, que era una carraca que hacía ruido y los niños salían con la carraca, jugaban con ella y iban a matar judíos. Y te estoy hablando de mi papá, que evidentemente luego fue un hombre muy ilustrado y que, te repito, fue el único en una sociedad franquista donde me hablaba del Holocausto. Pero eh, hace 2 días que hacíamos autos de fe. Es decir, el cristianismo ha aportado durante siglos un odio larvado que no podemos imaginar que en 50 años desaparece. Y hay algo. Es cuando algún joven te dice, es que estos tipos, los judíos, siempre son un problema, eso conecta con esa idea de secular de que siempre fueron un pueblo sospechoso. Y luego ya está, hay otros fenómenos. El fenómeno, por ejemplo, del comunismo. El comunismo también es un gran, especialmente el estalinismo, un gran creador de antisemitismo por la vía política. Es decir, cuando el cristianismo está abandonando el antisemitismo y hace un ejercicio de reformación de sus planteamientos y una mea culpa clara, es decir, en este sentido hay que ser justos. En cambio, el estalinismo empieza a crear en paralelo un discurso de odio a Israel como país, por tanto a los judíos, no te equivoques, siempre va así, de país imperialista, colonizador, apartheid, todo nace con el estalinismo. Y eso va perpetuándose en el mundo intelectual de izquierdas en toda Europa, en Latinoamérica, va cuajando y al final estallamos con los woke en las universidades americanas. Y luego tenemos la otra gran fuente de odio a los judíos, que es el islamismo. El islamismo es doctrinalmente judeofobo y cristianofobo, absolutamente. Con lo cual tenemos, ¿cuánto? 2.000 millones de personas educadas en su fe religiosa que educándose en el amor a Dios están odiando a un pueblo. Sí, los tenemos. Eso no significa que haya muchísimas personas del mundo musulmán que hagan una reconversión y que no sean judeofobos o que amen la democracia o luchen por ella, evidentemente, porque hay que decir en un lugar como este que los dioses no son el problema, Mm, son las mm, ideologías que los usan. Hay que mm, dejarlo muy claro. Yo cada vez que hablo sobre este tema, sobre el islamismo radical, siempre digo, mi problema no es una ciudadana musulmana que cree en su Dios y que es una buena vecina y que ama la democracia. Mi problema es su dictador. Mi problema mm. es el ayatolá, no la mujer iraní. ¿eh? Y además, os cedo una frase que la dije una vez, pero creo que hay que repetirla mucho. A los que luchamos contra el islamismo radical, tenemos muy claro que las Nelson Mandela del siglo XXI son las mujeres iraníes, son las mujeres saudíes, son las malalas, son nuestras hermanas. ¿eh? Mm, Ah, pero es cierto, sin embargo, que el Islam, como gran cuerpo doctrinal que también conforma el mundo, es profundamente antisemita. Entonces, fíjate tú que los judíos, que son nada, 15 milloncitos si llegan, 13 millones, 14, en todo el mundo, ante un mundo de 8.000 millones, se enfrentan a tres corrientes doctrinales, cristianismo, islamismo y luego la corriente política que viene de la izquierda, que los odia. mm. Sí, realmente es No un sé si te lo he milagro. explicado, pero yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Espectacular, realmente espectacular. Y me hace, a medida que ibas hablando, me venía, bueno, la historia conocida y un poco esto que vos contás, ¿no? De por qué los fundamentalismos, por qué la necesidad. O sea, es como dices tú, un misterio que el hombre necesite tener el tercero en discordia para poder expresarse de alguna manera, ¿no? Realmente es Yo creo, horrible. en el caso actual, que tiene que ver realmente el problema más importante que tenemos en el mundo, aparte de la consolidación de las dictaduras o la consolidación de China como uno de los grandes artífices del mundo, como uno de los grandes comisarios del mundo.
Venezuela no se va a resolver por culpa de China. Esa es mi tesis, por ejemplo. Y Rusia, la guerra en Ucrania se ha mantenido porque China ha mantenido a Rusia. Y Irán tiene el acuerdo que tiene con China. Es decir, China está en todos los problemas y de momento no están las soluciones. De momento. Esperemos que lo esté, pero no lo está. Pero más allá del tema de las dictaduras, el gran fenómeno ideológico que nos está atacando y que está corroyendo completamente Europa es el fenómeno del islamismo radical. Y ese es un fenómeno que vamos bueno, que luchar contra él va a ser muy, muy difícil. ¿Y cómo nace eso? No, no hay un misterio en eso. Eso tiene que ver primero con algo que también es importante decirlo aquí. Y voy a intentar no herir ninguna sensibilidad. Pero doctrinalmente hablando, la religión la religión más libre es la judía, porque los judíos, su cuerpo doctrinal les dice que pueden pelearse con Dios. Eso es el Talmud en realidad, ¿no? Es decir, el judío es el ser individual que habla con Dios y discute con él y interpreta la Biblia. Y cuidado, hablemos de ello, ¿no? Entonces, luego puede tener su vida comunitaria, etcétera. Los rabinos los las escuelas toránicas, de la Torá, todo esto está bien. Pero hay un principio fundamental que dice hablemos con Dios. O sea, el judío tiene una relación directa. El cristiano ya no, porque el cristiano importa el dogma. Y el dogma te separa de Dios. Ya necesitas el sacerdote que bueno, que lea la doctrina y te la interprete, hasta el punto de que durante siglos los curas católicos hacían su misa en latín porque el pueblo no tenía por qué entender la Biblia. De manera que alejaban al ser humano, lo alejaban del Dios católico, porque el Dios católico era tan importante que tenía que ser interpretado y necesitabas uno en medio, personas que leían la Biblia en latín, que te lo interpretaban. Se tardó muchísimo en que la lengua vulgar, como se llamaba hacia el siglo XIV, empieza a ser permitida en los servicios religiosos católicos. Pero fíjate que el judío es la línea directa, el católico, y luego el cristiano quizá eso lo supera un poco más, pero, el protestante, pero tiene. Y el islam es revelado, no permite ni interpretación. El islam te cae como una piedra. ¡Pam! Dios ha dicho esto. Dios ha dicho que cortes una mano, corta una mano. Dios ha dicho, ¡pam! Con lo cual, es evidente que puede tener formulaciones modernas, interpretativas y que te permiten vivir como musulmán en una democracia. Pero eso explica el fenómeno yihadista. El fenómeno yihadista y el fenómeno islámico lo que dice es, hay que volver al siglo VIII, a los salaf. Por eso se llama salafismo, a los primeros seguidores de Mahoma. Por tanto, hay que interpretar el Corán exactamente igual como está escrito. Y además hay algo peor. Los judíos, el pueblo judío, la religión judía, inventa el no matarás. El católico lo mantiene. El islam dice, depende. Depende. Y es cuando existe el fenómeno de la yihad religiosa. El concepto de yihad es un concepto ambiguo, es decir, cualquier ley puede ser una yihad. Una yihad es una doctrina puesta por un imán, por un ulema, que puede ser hasta de la vida cotidiana. Por ejemplo, y me acuerdo que leí que en algunos congresos coránicos en mi país, por supuesto llevados por ulemas integristas, incluso se hacían yihads de si la mujer podía o no teñirse el pelo de rubio. Entonces, porque en estos congresos hacen una regulación terrible e integrista de la vida musulmana en las democracias. Entonces, esto es una yihad. Y luego hay la yihad de muerte, que es la que te condena a muerte, y en fin, ¿no? Es decir, bueno, perdón. Sí, sí, la fatua, no te lo estaba diciendo mal. Una fatua, las fatuas coránicas y la fatua de muerte, ¿no? Que es la que preserva la yihad. Ahora me había confundido. Eh, de manera que, claro, parte de lo que nos está ocurriendo con el islamismo radical tiene que ver con esa mirada premoderna que lleva a los ciudadanos musulmanes a creer que la salvación está en el pasado y no en el futuro. Es una ideología regresiva, reaccionaria,
totalitaria porque ama la muerte, pero que tiene un poder extraordinario, porque tienes que pensar que hoy tenemos todo este fenómeno ideológico viralizado en Internet, utilizando alta tecnología. La muerte, el acto terrorista producido en Nueva Orleans o los que se produjeron en otros lugares, pueden ser perfectamente de un yihadista individual que mirando en Internet ha decidido que hacía la yihad. Es decir, es muy complicado eh, vivir en un mundo donde la alta tecnología se puede utilizar a favor de los peores fanatismos. De hecho, la viralización de la muerte masiva en el 7 de octubre tiene que ver con eso, ¿no? Yo me acostumbro a decir una frase que también os la regalo. Todo lo que digo pues, es vuestro, ¿eh? O sea, utilizarlo si os sirve. Pero yo utilizo una frase que es dura, pero es, vivimos en un mundo donde Goebbels tiene internet. Totalmente. La propaganda, Tiene la totalmente. capacidad de decir las fake news como nunca, tiene la capacidad de conectar. No olvides que creo que leí una vez que los 5 líderes más importantes de redes sociales son todos ellos líderes salafistas. Por encima Ojo. del Papa, por encima incluso de Elon Musk, o casi, no sé ahora. Y luego tenemos redes como TikTok, que son chinas, que no puedes ahí ni tan solo poner ninguna norma. Y además también hay que decir que ahora con las nuevas normas de Meta ya no vamos a controlar, va a ser el Far West. Es decir, esas normas de respeto que nacen con la ley de Moisés, que nacen con todas las normas levíticas y que nacen y con los 10 mandamientos. Estamos a punto de destruirlo con las redes sociales. Volvemos al Far West, volvemos a la jungla. Y Sí, real. la jungla no es la libertad, nunca lo fue. La jungla es el poder del más fuerte. Por eso yo he empezado esta conferencia diciendo, la libertad tiene normas, la libertad prohíbe cosas. Y porque las prohíbe, las permite. Es decir, el prohibido matar te permite vivir en derechos. Si nos cargamos esto, que es lo que nos está pasando en el momento actual, volvemos a la jungla. Tal cual, la verdad, a mí me da, como dices tú, optimismo, pero hay que reconocer que el presente es bastante desafiante y No es. requiere mucho de nosotros, muchísimo. No podemos permanecer callados, no podemos permanecer indiferentes, no podemos ya mirar para otro lado y hacer de cuenta que nada pasa. Creo que ahí está la responsabilidad más grande de todos los que estamos en estos cuadritos más todos los que habitualmente se sienten inclinados para tratar de... Siempre uno quiere cambiar el mundo, ¿no? Pero el mundo cambia cuando yo pongo mi grano de arena, mi acción clara y concreta, y la voz, una voz que realmente es indispensable de que se escuche. Pilar, nos está acompañando Dan Liverson desde Israel. Yo no sé si quiere, sería lindísimo. Sí. Dan, ¿estás por aquí? Solo porque Hola somos Pilar, muchos hola ya. Hola, Patri, hola, Hola, Dan. Dan. No te ¿cómo ¿Cómo veo, no están? te estás? veo. ¿Dónde ¿No me estás? ven? Estoy No. aquí, estoy con Ah, cámara, guau, por ahora sí. favor. Sí. Pero esa es la foto para el día. Qué lindo. Un señor tan grandote con esa cosita tan pequeñita, por favor. Bueno, nos Así has es. matado a todas, nos has matado a todas. Estaba acá escuchando, hipnóticamente escuchando a Pilar, que es admirable, todo, cada palabra que sale de tu boca es impresionante. Dan ganas de tener tu capacidad intelectual para absorber absolutamente todo. Ah, qué lindo. Gracias. Cuéntanos, Totalmente. este bebito, dinos algo. Bueno, yo estoy sosteniendo a Alma. ¿Alma? Alma, te cuento, Pilar, que creo que conoces a mis padres, Silvia y Sergio Liberson, Creo que sí. de Argentina. Sí, 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 Eh, sí, sí. Les conté recién que iba a estar en una entrevista contigo y fue como, me dijo, mandale saludos, no sé si Sí, sí, amerita. sí, creo Eh, recordarlos, ¿eh? No, Así porque... que Alma es la nieta de mis padres que recién te comenté. Se llama Alma Or, segundo nombre Or, que Or era mi cuñado que fue asesinado el 7 de octubre. Era el hermano menor de mi esposa. Así que tenemos aquí, Or significa luz en hebreo. Mi cuñado se Wow. llamaba Or Hayim, la luz de la vida.
Así que Alma, el nombre, bueno, después de mucho debate con mi esposa, finalmente decimos el nombre Alma porque mi esposa israelí se casó con un argentino y el nombre Alma tiene su significado y ponerle de segundo nombre Or, el alma de Or que nos está acompañando y que no fue una decisión fácil, o sea, Alma nació en noviembre, con lo cual la decisión de tener a Alma fue en contexto de guerra, fue posterior al 7 de octubre, con el dolor familiar que vivimos. Y aquí está en mis brazos en este momento, descansando con 2 meses de vida. Pero ese es el triunfo. Es decir, cuando antes hablábamos hace un ratito de la obligación de ser optimistas, es que tú estás haciendo, en este momento nos estás dando una imagen de vida en un contexto de muerte. Y la vida gana. Es que no hay opción, la vida gana. Alma lleva encima un legado de lucha por la vida y la convierte en una superviviente nada más nacer. Y eso la va a Sí. llevar a hacer grandes cosas. De verdad que es una imagen que podía ser la culminación de muchas cosas en este grupo, en este momento, porque es exactamente, mira, os voy a contar algo que nos pasó el otro día en esa misma dirección. Estuvimos con un grupo de soldados que están aquí en Miami, que vienen de la guerra. Fue un momento muy emotivo y muy intenso para mí, y espero que para todos, porque aquí en Miami hay una casa que acoge soldados. Que están unos días descansando. Teníamos un joven que en 2 semanas vuelve a la guerra, teníamos otro que venía del Líbano y había estado también en Gaza, por supuesto, con todo el contexto de muerte que significa venir de la guerra, ¿no? Y cuando acabó la charla, la conversación, les quise hacer una única pregunta. Les dije, bueno, dejemos el contexto político y bélico. Quiero solo preguntaros personalmente qué queréis hacer cuando esto acabe, ¿no? Eran jóvenes, me imagino que todos o universitarios o habían acabado la universidad, estaban en ese punto, ¿no? Y entonces, uno por uno les pregunté qué querían hacer. ¿Sabes la respuesta de todos? Ser felices. Me acuerdo que uno de ellos, Aarón, nos Mm. dijo, yo siempre tenía familia americana, dijo, yo siempre soñé con el sueño americano, hacerme rico, poderoso, fuerte, ahora solo aspiro a una vida sencilla. Ujú. Ese momento tan impresionante que lo fue para mí, eran jóvenes, los jóvenes no te dicen quiero una vida sencilla, los jóvenes quieren comerse el mundo, pero vienen de la guerra. No, Yo solo pensé que quieren... te iban a decir que querían ir a Dizengoff a disfrutar de una buena bebida con amigos y volver a tener una vida normal de jóvenes y no Sí, de soldados defendiendo su país. exacto. Uno de ellos me dijo, ¿qué quiero? Casarme con mi novia y tener una casita, ¿no? Pero yo luego entonces dije, si yo estuviera ahora con un grupo de palestinos que participaron el 7 de octubre y les preguntara, cuando acabe esto, ¿qué queréis ser? ¿Me habrían dicho felices o me habrían dicho matar a todos los judíos y destruir a Israel? Terminar con la misión. Exactamente. Es decir, aún quedan. No, ningún soldado me dijo, quiero continuar matando palestinos, quiero matar a Hamas, quiero vivir. Pero me habrían dicho, yo recuerdo que una vez un amigo mío, Enrique Zimmerman, el periodista, en Ajá. tiempos en que hacía de corresponsal y hacía periodismo muy en primera línea, tuvo una entrevista con, tú recordarás, un líder terrible de Hamas llamado Barghouti, que después Claro. Israel lo acompañó hacia el cielo con un misil, pero en su momento el tipo era el líder político de Hamas, el líder militar de Hamas, que era en la época del jeque Yassin, el tipo aquel que iba con una silla de ruedas, que bendecía a los Sí, soldados, sí, a los, con la a los- túnica blanca. sí, que bendecía a los tipos que iban, a los chicos que iban a morir en bombas en la intifada. Y Enrique tuvo la oportunidad de conocer a Barghouti y lo llevaron a una entrevista, lo típico, le taparon los ojos, le dieron vueltas, pero al final tuvo la entrevista. La entrevista fue como puedes imaginar de lo típico, el gran Satán, el no sé qué, bien. Cuando acabó, se ponieron a tomar un té. Y Enrique me decía, para un periodista, que un tipo como esto, luego tener una conversación después de la entrevista es fantástico, ¿no? Y se ponen a tomar el té y le hace la pregunta que yo hice a los soldados. Tú, Enrique, ¿tienes hijos? Tengo cuatro. ¿Qué quieres que sean cuando sean mayores? Y él dijo, felices.
Es la idea que tiene cualquier persona que vive con valores humanos. Al final, ¿qué quieres para tus hijos? Que sean millonarios, que sean poderosos, quieren que sean felices. Y había por allí un chico, jovencito de unos 14 años, que estaba jugando a pelota. Lo llamó y le dijo, este es mi hijo, dile a mi amigo Enrique que serás de mayor. Y él dijo, de mayor mataré judíos. Mártir. Es decir, Ujú. el padre te estaba mostrando cómo educaba a su hijo para la muerte. Como lo dijo Golda también. Es el mismo concepto de Golda, pero es que además lo vamos constatando permanentemente. Llevamos 70 años constatándolo. Yo te Ujú. diré dos cosas. Una, Israel sobrevivirá siempre y el pueblo judío porque ama la vida. Es el Lejaim. Los palestinos no tienen su futuro hasta que no amen la vida. Mientras su cultura sea una cultura de muerte, mientras su identidad se base en la muerte, no tienen futuro. Y eso tienen que entenderlo. Para reconstruir su propia identidad, para ser algo, necesitan tener futuro y romper el círculo de muerte que lleva generaciones y generaciones a la violencia. Y por eso es tan importante acabar con Hamas y con los fenómenos que les acaban destruyendo como sociedad y como... Pero y claro, tú ahora otra vez ratificas a Golda Meir, ¿no? Estás enseñando, no me Ujú. has hablado de la guerra, no me has hablado de odiar a nadie, no me has hablado de tu familiar muerto y de tu hija que lleva su nombre. Es hija, claro, se llama Alma, es hija, Hija, Alma. Alma. Y Or, en el caso de Y Or, Israel, también que es es la luz. hombre femenino y Eso. masculino Ah, qué bien. en ambos casos. Pero estás haciendo un testimonio de vida, como los soldados Así. el otro día, como lo que estábamos hablando. Es que es Alicia como se están hablando, emocionó. es que como tú bien dices, en ningún momento el pueblo judío, ni hoy el judío de los países, el Estado de Israel, tuvo a lo largo de la historia, en ningún momento hubo aspiraciones mortales de matar a nadie, ni de conquistar nada, ni de sacar, ni de quitar. O sea, es un pueblo que se basa en la paz, en los principios, en los 10 mandamientos, en las 613 mitzvot, en el amarás al prójimo como a ti mismo. El Ay, tema es sí, que no somos una 600 religión esto, ¿eh? conquistadora y somos una minoría en el mundo siempre, siempre, a lo largo de la historia, siempre fuimos una minoría poco comprendida, una minoría odiada, como tú has dicho, deicidas y demás. Con lo cual es difícil, hace poco me hicieron una entrevista en la radio y les conté que mi hija había nacido, en ese momento llevaba 10 días de vida nomás y ya había tenido como 4 sirenas, dos de las cuales habían sido en la calle y son Oh, las peores porque no estamos en el refugio de casa, estamos en la calle y hay que encontrar refugio en un minuto y es difícil, con una bebé que todavía no sostiene su cuello. Y me preguntaron en la radio cómo tomaron la decisión de traer vida en un contexto tan difícil. O sea, quizás es una pregunta fuera de lugar porque cómo uno va a cuestionar la decisión de otro de traer un hijo, pero... eh, mi respuesta fue difícil porque fue justamente después del ataque a los hinchas de Maccabi Tel Aviv ah, en Ámsterdam. Y Ámsterdam. entonces estaba como muy frustrado con mi identidad judía y con todo lo que está sucediendo. Y el cuestionamiento que me surgió fue preguntarme a mí mismo, ¿le tengo que pedir perdón a mi hija que la traje a un mundo en donde ella es judía? ¿La tengo que pedir perdón de antemano de que lleva 10 días de vida y ya tuvo que tener sirenas para sobrevivir? ¿Le tengo que pedir perdón de que no le pregunté si quiere venir a este mundo a ser judía, a ser odiada, a ser cuestionada sobre el país en donde nació, si su documento es válido o no en el mundo, si su identidad, si su religión? Y es una pregunta difícil, o sea, nunca tuve dudas de que quería tener a mi hija y de que bueno, así como a mi hijo mayor le pusimos el segundo nombre en honor a mi tío que falleció antes de que yo nazca, sin relación con el judaísmo, ni con la guerra, ni con nada por el estilo, pero a mi hija le pusimos el segundo nombre en honor a su tío, a mi cuñado. ¿Le tengo que pedir perdón? O sea, ¿cómo puede ser que me tenga que hacer ese cuestionamiento sobre mi identidad judía, sobre su identidad judía? Yo no elegí nacer judío y es un privilegio que llevo conmigo. Ella no eligió nacer judía y tampoco eligió ser israelí. Yo elegí ser israelí. Elegí venir a vivir aquí hace ya 12 años. No sé, cuestionamientos que surgieron con el tiempo. Pero esas preguntas que te haces se las han hecho los judíos a lo largo de todas las generaciones. Porque a Ujú. lo largo,
Siempre, toda generación de judíos ha tenido un momento crítico. Nunca han vivido desde el principio, nunca han vivido, ha habido momentos de, no sé, en el Sefarad medieval, hubo épocas donde vivieron bien, pero después pasó lo que pasó. Cada generación judía en algún momento tiene que preguntarse, y sin embargo, la decisión de tenerla es la que preserva la identidad judía. A pesar de los miedos, a pesar de los retos, a pesar de la situación de aislamiento muy a menudo en las sociedades en las que habéis vivido, ha habido la preservación de la identidad, ha habido la preservación de la vida. Sois la única religión del mundo que no hace proselitismo. Es un Ujú, ejemplo más de hasta qué punto nunca fuisteis conquistadores ni nada parecido. Es tal decir, no cual. tenéis ningún interés en que la gente se haga judía. Los De católicos hecho, es sí, bastante los difícil. cristianos sí. El Islam que te cuento, ¿no? Te ponen la pistola y te dicen tienes... Es O te decir, corto la cabeza. exactamente. Yo no conozco ningún judío que tenga interés en que el mundo sea judío. Pero el cristianismo hizo todo tipo de barbaridades en la historia, entre otras las cruzadas para convertir al mundo por la fuerza en cristianos, el Islam que te cuento. Con lo cual, al final, fíjate que ese principio de respeto y ese principio de libertad ya lo tenéis en la identidad, en la genética, en el ADN desde el principio de los tiempos. Ya es una Ujú. religión que se conforma con un respeto a los otros. Es el amor al prójimo, repito, esa idea. Yo ese lema lo pondría como la gran aportación judía al mundo. Empieza por ahí. ¿Eh? Y en este sentido, tu pregunta tiene que ver con tu parte humana, pero tu decisión de tener a tu hija tiene que ver con tu parte judía. Es decir, el humano se pregunta, el judío dice sí, hay que Claro, tener. Y por eso no habéis desaparecido. Porque este es un pueblo, 15 milloncitos de nada, entre 8.000 millones. ¿Qué hacéis aquí? En Europa hicimos una industria de exterminio, un exterminio industrial para matar sí. más rápido y mejor. Matamos a casi 2/3 de la población Dos tercios. judía europea. Y sin embargo, aquí estáis. Es decir, Israel, qué milagro, empezó con naranjas. Empezó con naranjas y ahora es capaz de defenderte de ataques iraníes. Bueno, es los tres elementos de la condición judía, que es el amor a la vida, la identidad, el asumir la identidad. Por eso lo más trágico que hay es el autoodio judío. Me da una pena cuando lo veo. Ah, Voy eso es a la difícil. asimilación, porque de verdad yo estaría contigo, yo si fuera judía, bueno, estaría encantada de la vida de formar parte de un pueblo tan pequeño, tan perseguido y a pesar de eso tan exitoso. Eh, Ujú. bueno, me parece, lo has planteado muy bien, las preguntas son las pertinentes, pero al final la respuesta explica la supervivencia del pueblo judío. Y hay Fíjate un que hablamos signo, con Patri perdón. si Participa. participo o no participo de la charla, porque justamente tengo que estar Te con mato Alma si en no este participas, momento. ¿cómo no? No, y no sabíamos si iba a estar llorando, si iba a estar en la época de gases, así que no sabíamos. Y mirá cómo el hecho de tener a Alma conmigo fue el eje de la charla. Bueno, porque es una metáfora tan importante, tan grande. Cosa. Se llama Ort. Nació, tiene el nombre en homenaje a un familiar asesinado. Ya ha vivido sus alarmas. Bueno, es que lo explica todo. No hace falta, de verdad, no hace falta que yo dé ninguna conferencia. Te traigo a ti con tu niña y lo tenemos todo explicado. Wow, Patricia, acompañar a querías Pilar decir- Rahola en sus conferencias sería el mejor título que podría tener, más que un título universitario. Oye, pues la próxima vez que vengo a Israel lo hacemos juntos, ¿eh? Ojalá, bienvenido. Patri nos pone en contacto. Y dile a tus papás que por favor, como voy a estar en Argentina, que me vengan a ver, porque así los voy a Bueno, reconocer, porque yo los recuerdo. ahora están acá. Ah, Ahora estás están en acá porque Israel. están cuidando a mi otro hijo, porque mi esposa está ocupada, por eso yo estoy con Alma. Vale. Bien. Bueno, Le voy a Pilar, decir, le voy a antes decir. que nada, ¿cuándo vienes a Argentina, por favor? Porque yo estoy en Argentina. Pues Así voy que, a estar en Argentina a partir de febrero, si todo va bien, ah, a principios de febrero, hacia el 10 o así. Y me voy a quedar un tiempecito. bueno, qué belleza. Bueno, voy a rastrearte para poder conocerte en persona, ojalá. Sí, porque lo que nos está pasando es tan grande que voy a abandonar un tiempo todos mis otros trabajos para dedicarme muy intensamente a este. Creo que es el momento.
Si hay que Qué poner voz lindo. alguna vez es ahora. ¿Eh? Así es, de acuerdo. Yo creo tenemos muy poquitos minutos ya, pero este coloquio se terminaba con Un, se- algunas preguntas sí, como no, por favor. un momento, ¿eh? Vamos, qué maravilla, Dan, realmente. Y yo quería completar que si Israel tiene un signo, es su himno, Hatikva, la esperanza. Ajá. Sí. Así que ahí ya dejan al mundo claro cuál es el sentir profundo de ustedes, ¿no? Y yo Realmente. quería también incluir que tenemos el principio muy importante de Tikkun Olam, Y Sí, como de la... mejorar el mundo, de Mm. mejorar lo que viene, y ese es un principio del judaísmo que muchos entendemos y profesamos. Así es. Aparte que Dios es la vida, ¿no? Y el pueblo de Dios no puede otra cosa más que ser un signo de vida en medio de tanta oscuridad realmente. Así que realmente emocionante escucharte, verte. Coincido porque es grandísimo, es enorme, Dan, y con la beba pareces más grandote todavía. Y No, ahora no hay ya nada más. creció. Cuando recién nació, era así. no hay nada La más vi, tierno que un hombre grande con un bebé, de verdad. Nos morimos todas. es un Vamos a signo de hacer así. ternura. Ay, mira, Estábamos. mírala, mírala. No, Mírala qué mira bien, qué feliz eso. duerme. Ay, Ay. y en los brazos del padre, ¿eh? ¿Dónde mejor? Qué belleza, qué belleza. Te queríamos contar, Pilar, que teníamos algunas preguntas que se sintetizaron, me imagino, en algunos comentarios que todos los que estuvimos aquí, que bueno, llegamos a 80 al final, es todo un hito. A esta hora de la mañana es una bendición realmente, que a lo mejor te querían hacer, Sandra, Débora, no sé quiénes son las que tienen la pregunta o el comentario para Pilar. Hola, gracias. Más que nada, gracias a todos. Más que nada han habido comentarios y son comentarios sobre tu fe, Pilar, Ah, sobre si realmente, si has sentido a Dios, ¿por qué sigues con esas dudas? Por un lado. Y por otro lado, otro comentario con respecto a las ideologías y cómo las distintas entes políticos se apropian de ideas que, que luego usan como consignas y que identifican a la gente mal, ¿no? Solo con una de sus características y no con todas. Entonces, si pudieses comentar al respecto. bien. No, el tema de la creencia siempre tiene que ver con una posición personal. Yo no me siento capaz en absoluto de creer en un ente trascendente, pero tampoco lo necesito porque yo tengo trascendencia. Sí que y por tanto no me hago igual que no me hago las preguntas de qué hubo antes del Big Bang, porque no puedo entenderlo, no puedo tener respuesta. Tampoco me hago demasiado la pregunta si después de la muerte hay vida, si Dios existe. No tengo necesidad. Pero cuando veo un creyente que está muy convencido de que existe Dios, de que Dios de alguna manera lo ampara y lo bendice, yo me siento muy bien. Es decir, quizá creo en Dios a través de los creyentes, es posible, ¿eh? Pero no voy más allá porque el misterio es demasiado grande. Lo que sí que tengo muy claro es que la razón no me explica el misterio, pero tampoco tengo la capacidad de tener una fe que me lo explique. Con lo cual, yo me quedo en el misterio, me quedo en ese limbo, que es el limbo de la duda, el limbo de, bueno, de mi capacidad de comprensión, por mucho que intente entender el mundo, queda muy pequeña, porque al final somos una cosita muy pequeña en un universo enorme, donde es muy difícil entender cómo se creó la vida, cómo se ha creado todo, ¿no? O sea que no es importante si creo o no creo. A mí no me molestan los creyentes, al revés. De hecho, yo fui Patricia, esto te va a divertir, fui la oradora del Domund
en la Sagrada Familia en Barcelona. Los misioneros me escogieron a mí, que no soy en principio creyente, para hacer un discurso en el Domum, que fue un discurso muy lindo, si me permites, porque yo amo a los misioneros, me parecen gente increíble. Y además era la época que había habido unas plagas terribles, una enfermedad terrible en África y estaban allí Bueno, de manera que son gente... Claro, que la creencia en Dios te lleve a cualquier lugar del mundo donde está lo peor de lo peor para luchar por los más débiles, ahí hay algo importante. ¿Quién soy yo para discutir eso, no? Pero, pero déjenme a mí en mi sombra, ¿no? En mi momento en mi preámbulo entre la creencia y la no creencia. Estoy en ese punto, que es un punto que me va bien, porque yo necesito la razón, necesito preguntarme y encontrar respuestas. Y luego tengo ese punto de que hay respuestas que no encuentro y ahí quizá está Dios. ¿Eh? Lo dejamos en ese punto. Y respecto al tema de y además soy una ferviente convencida de que los creyentes y los no creyentes, o esa posición mía, tienen que ir juntos para explicar las cosas, para explicar el mundo. Porque la razón nos ha traído también la bomba atómica. La razón nos ha traído las ideologías fanáticas. No, por tanto, no. Y la fe nos ha traído las cruzadas o la yihad. Es decir, cualquier mirada, al final, igual es todo un solo conocimiento que tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con la trascendencia y con el pensamiento. A mí me pesa más el racionamiento, el racionalismo, me pesa más. A mi marido le pesa más la creencia. Bueno, vamos de la mano, no hay problema, vamos de la mano. Y encima espero que un poco bendecida con el Dios judío, no sé, con el cristiano también. Vamos bien. El islámico creo que lo tengo más difícil, pero, pero vamos bien. Y respecto a tu pregunta, bueno, tiene que ver con lo que comentábamos antes. La humanidad cada vez que tiene miedo o que tiene desesperanza o que tiene una situación crítica, intenta buscar salvaciones que son radicales. Y el fanatismo, las ideologías fanáticas que nos llevan a posiciones totalitarias, tienen que ver en el fondo con esas crisis y esos miedos. El fenómeno islámico radical que nos está amenazando nace con el salafismo y con los principios de Al-Wahhab, el wahabismo actualmente saudí, pero que nace con un ulema llamado Al-Wahhab a finales del 1700, principios del 1800. Todo ese fenómeno cuaja en una organización llamada los Hermanos Musulmanes de Egipto, que nacieron con obreros del Canal de Suez y con un imán que venía del Cairo llamado Hassan al-Banna, que es el inventor de los Hermanos Musulmanes, ¿no? Pues este fenómeno ideológico que después se ha convertido en un fenómeno de masas y que nos ha llevado finalmente al yihadismo. Al-Qaeda nace del wahabismo, el Estado Islámico nace del wahabismo y del salafismo, todos los excepto el chiismo, excepto el tema chiita, que es otra corriente. El fenómeno que nos amenaza y que ha matado en el 11S y que ha matado en tantos lugares, empieza con Al-Wahhab, pero sobre todo con Hassan al-Banna y la creación de los Hermanos Musulmanes. Y tiene que ver con contingencias políticas. De golpe había caído el califato turco después de la Primera Guerra Mundial, el mundo islámico se había quedado sin un referente político, la colonización británica era muy salvaje, la condición de los musulmanes en Egipto no era buena, se quedaron sin perspectiva y mientras en el Islam empezaba una corriente reformista, también empezaba una corriente contrarreformista que es la que ha ganado, es la que ha vencido. Entonces, ciertamente, las ideologías totalitarias usan las circunstancias y usan las fes. A veces es la fe en el ser humano que te puede llevar al concepto ario alemán, ¿no? O es la fe humana que te puede llevar a que la justicia social te lleve al stalinismo. O es la creencia en un Dios de muerte que te lleva al yihadismo. Pero en realidad siempre acaba siendo lo mismo, acaba siendo una ideología que se alimenta de los miedos y de las crisis para llevarte a la posición más extrema y más antihumana posible, ¿no? Y en estos momentos, en el siglo XXI, el fenómeno totalitario más peligroso es el islamismo radical. El 7 de octubre es eso. Acompañado del fenómeno del wokismo, del fenómeno de una izquierda que está quebrando los principios democráticos en su casi banalización del terrorismo. Cada vez que un estudiante universitario dice, bueno,
es que la causa palestina nos ha llevado al 7 de octubre, está destruyendo la humanidad. Allá no hay un demócrata y ahí hay alguien que se carga los 10 mandamientos desde el principio, ¿no? No sé si hay más preguntas. Más que nada hay comentarios. Ah, bien. Adelante. Perdón, pensé que Alicia quería hablar. Sí, sí, sí. Débora, al final hay una pregunta. Al Hay una final. pregunta que me parece muy Perdón, yo me tengo que importante. despedir, que tengo que ir a buscar a Ay, mi otro sí. hijo, así que gracias Gracias, por todo, Juan. gracias Pilar, gracias Patri. Les Dan, mando un beso y estamos hablando. nos debemos un encuentro en Israel, ¿eh? Nos debemos Ojalá. conocer a Alma. Soy guía de turismo, así que te llevo a pasear a donde quieras, al norte, al sur, a El donde quieras. mejor, así es. Débora, Gracias Pilar, alguien- gracias Patri. perdón, Perdón, pero me tengo que muy ir. importante. Hay ¿Qué una podemos pregunta. hacer? No, ¿qué Chau, podemos chau. hacer? Una pregunta importante. ¿Qué Sí, están haciendo? muy Vete, importante. vete, Dan, vete, vete. Sí, que dice que nosotros qué hacemos en esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos Pero y cómo cambiamos esto? ustedes son los inventores del Tikkun Olam. Tienen que saber que tienen un propósito en la vida. Busquen el suyo. Yo no les puedo responder a eso. Puedo responder colectivamente, claro que sí. Puedo decir que hay que organizarse, hay que ser activista. Ayer hablaba del concepto de la guerra pacífica, de la palabra, ¿no? De la lucha. Quizá no hablemos de guerra, de la lucha por la palabra. Estamos en un momento de conflicto en el que hay que hablar, hay que organizarse, hay que responder. Pero a partir de ese momento, ustedes que son el pueblo más libre de todos, porque el individuo es el que se enfrenta a Dios y a la vida, ¿eh? Es el que tiene que decidir cuál es su propuesta, su propósito en la vida. Y a lo mejor, y ninguno es pequeño. Igual en tu capacidad solo puedes tener la capacidad de convencer a algunos amigos que están confundidos. Y ese es un propósito importante porque vas regando el jardincito. Y ¿sabéis mi metáfora de una persona sola no puede salvar el Amazonas, pero puede regar el jardín de casa, ¿no? Vayamos regando cada uno nuestro jardín. Mi jardín es un poco más grande porque tengo micrófono y alguien me escucha. Pero el jardín de cada uno de los que nos escuchan también es importante y la suma de jardines nos salva el Amazonas. Busquen su propósito. El único cosa clara que tengo que decir es que estamos en un momento de conflicto. Peligran los valores fundamentales, nos peligran los 10 mandamientos, nos peligra la herencia judía que nos ha convertido en una civilización moderna. Hay que convertirse en militante de la palabra, del amor al prójimo, del amor, de la vida. Hay que convertirse en militante. Creo que si no hay más preguntas, podemos dejar a Pilar agradecerle enormemente su tiempo, su lucha por la democracia, por ser ciudadano, por la libertad, ser tan amable con su tiempo, dedicarnos todo lo que tiene. Patricia, para ti no tenemos palabras tampoco. Este grupo de constructores de puentes es un poco una respuesta a lo que podemos hacer. Estamos haciendo puentes, cada uno de nosotros puede ser un emisario para poder educar a los demás y entender que en la lucha conjunta hacia la luz, hacia el oro, hacia alma, es donde debemos ir. Y realmente un tema de esclarecimiento, porque a veces mucho del odio viene del desconocimiento y la ignorancia. Y les hago un llamado para que todos participemos en este gran movimiento de constructores de puentes, unamos más gente, porque en el entendimiento de nosotros está el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y nuevamente, sin palabras de agradecimiento suficientes para Pilar y Patricia, que nos ha permitido ser parte de algo mucho más grande que nosotras tres, Alicia, Débora y yo. Muchísimas gracias por su presencia y estamos encantados de poder en un futuro hacer nuevos eventos a los que participemos todos. Gracias. Gracias, Pilar, de corazón, gracias. Gracias por mucho, por tanto y por tu pasión que contagia. Tu pasión contagia. Gracias. No, Muchas para gracias. nada. Gracias por ser nuestro motor. De verdad que no, que ha sido.
Ha sido un honor para mí, no tengáis Y, duda. y Este- gracias a nuestra querida audiencia. Gracias, gracias, gracias por estar. Gracias, gracias a todos los organizadores, a Patri, a todos. Bendiciones. Ay, qué lindas. Pues De verdad, gracias, perdón. yo no siento que haya dado mi tiempo, me lo habéis dado. Me habéis regalado un ratito espectacular, precioso, me he sentido tan hermanada, tan... Y luego al final hemos tenido el regalo de Adán, que ha sido como la cereza del pastel, ¿no? Ha sido un rayo de luz extraordinario. Oye, yo creo que podemos estar todas muy contentas y muy contentos de haber compartido este momento, que es un momento de vida, de humanidad, de fraternidad, que me parece extraordinario. Así cambiamos el mundo, así lo cambiamos. así es, definitivamente. Qué bueno, gracias, gracias, Gracias gracias. a todos. Gracias a Buenos todos. días. Hasta Gracias. luego. Un beso enorme y mi deseo de conocerte en Argentina. De acuerdo, lo haremos, lo haremos. Las pondremos en contacto. Que Gracias. construimos puentes. Señora. Sí. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Gracias.